En este video les voy a contar sobre las fórmulas simples de Newton-Cotes para calcular integrales. Vamos a considerar el problema de calcular la integral entre a y b de una función f, que podemos pensar que es esta función f que está dibujada aquí en el intervalo ab. Como sabemos, el valor de esta integral sería el área pintada en celeste bajo la curva, bajo el gráfico de f, limitada por las rectas verticales x igual a a, x igual a b y el eje x. O sea, este área representa la integral que queremos buscar. La regla del trapecio, que es la regla más simple que podemos pensar, es pensar en considerar la recta secante a la gráfica de f en los extremos a y b. Es decir, esta es la recta que pasa por a, f de a, y por b, f de b. Si consideramos esta recta e integramos esta recta en el intervalo AB, obtenemos esta área de color rojo. Si pensamos en cómo calcular esta área, es el área de un trapecio que va a tener una base f de b, otra base f de a, la altura va a ser b menos a. Entonces el área de este trapecio en general va a ser la suma de las bases por la altura sobre 2, es decir, f de a más f de b por b menos a sobre 2. Eso es lo que llamamos, esta es la fórmula, y es lo que llamamos la regla del trapecio. En este caso es la fórmula simple de Newton-Cotes de dos puntos. Dos puntos porque utilizamos estos dos puntos. Fíjense que esta recta es el polinomio interpolante de la función f en los puntos a y b. O sea, es el polinomio de grado 1, el único polinomio de grado 1 que pasa por los puntos a y b, o sea, que interpola a la función en a f de a, b f de b. De la misma manera, uno podría preguntarse, claramente aquí, digamos, este trapecio en general no va a ser tan aproximado a la gráfica, al área bajo la curva que nos interesa, más cuando esta curva no sea tan lineal. Entonces, uno se pregunta si puede mejorar este procedimiento, y entonces podemos plantearnos ahora en pensar en un polinomio que interpole no solo en los extremos, sino por ejemplo en tres puntos. Si consideramos eso, estaríamos en este caso, en donde ahora tenemos, si esta es mi función f, y lo que queremos calcular es nuevamente la integral que está marcada en esta área celeste, ahora vamos a considerar el polinomio que interpola la función en tres puntos, en los extremos y en el punto medio. Es decir, el polinomio que pasa por este punto y por este punto, que son tres puntos de la función. Como son tres puntos, el polinomio interpolante tiene grado 2, es decir, es una parábola y es en particular esta parábola. Entonces, si calculamos la integral de esta parábola, nos estaría dando el área bajo esta parábola, que sería lo que está marcado en rojo. Entonces nuestro objetivo es encontrar esta integral, pero la fórmula de Newton-Cotes, ahora que denotamos Q3, porque tiene tres puntos, o se construye en base a tres puntos, va a ser la integral entre a y b del polinomio interpolante de grado 2 en estos tres puntos. En general, si uno trabaja sobre esta condición, llega a que esta integral siempre es esta fórmula simple, que es b menos a sobre 6, y acá tengo una suma de valores de f, una vez f de a, 4 veces f de a más b sobre 2, y una vez f de b. Entonces si yo hago esa suma, y multiplico por b menos a sobre 6, tengo directamente lo que vale siempre la integral de esta parábola. Entonces, bueno, claramente en este caso, con la parábola tengo probablemente una mejor aproximación a una gráfica de f que se curve más. Fíjense que en este caso la regla del trapecio hubiera dado
el área de este trapecio, que todavía nos hubiera dado un error mayor al que estamos cometiendo al aproximar con esta parábola, en donde el área se aproxima mejor. En general, podemos definir las fórmulas de Newton-Cotes con n puntos, tomando n puntos equidistribuidos en este intervalo, y pensando en el único polinomio de grado menor o igual que n-1 que interpola la función en esos n puntos. Y la integral de ese polinomio será justamente una aproximación o no de la integral de f que nos interesa. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, considerando dos ejemplos. Vamos a considerar esta función f como ejemplo 1 en el intervalo 1,10, y como un segundo ejemplo, la integral de esta función que se usa mucho en teoría de probabilidades, entre menos 5 y 5. En este primer ejemplo consideramos la función roja, que es el primer ejemplo que habíamos propuesto, en el intervalo 1,10. Supongamos que nuestro objetivo es calcular la integral de esta función roja, es decir, el área entre el eje X y esta función roja. Entonces, la regla del trapecio, que sería la fórmula de Newton-Cotes de 2 puntos, sería aproximar esa área por el área bajo este trapecio. En este caso vemos que no daría una muy buena aproximación. Si pensamos en la fórmula de Newton-Cotes de 3 puntos, sería considerar el polinomio que interpola la función en estos 3 puntos, o sea, en los extremos y el punto medio, serían en estos 3 puntos, entonces el polinomio sería esta parábola. Entonces, la integral de esta parábola sería lo que estaría aproximando la integral de la función. Y así sucesivamente podríamos plantear la interpolación en 4 puntos, y entonces esta es la integral de este polinomio, que es de grado 3, sería la aproximación de Newton-Cotes, la fórmula de 4 puntos. Así sucesivamente podemos pensar en la fórmula de 5 puntos, ese es el polinomio interpolante de grado 4, de grado 5, de grado 6, de grado 7, de grado 8, de grado 9, de grado 10. Fíjense que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tenemos 10 puntos, entonces es de grado 9 el polinomio. Este sería el polinomio interpolante, y en este caso aproxima gráficamente, se superpone con el gráfico de la función, o sea que la integral de este polinomio, en principio podríamos pensar que nos va a dar una muy buena aproximación de la integral de f que queremos. Fíjense, ahora vamos a mostrarles, les voy a mostrar cómo hicimos, cómo se puede implementar esto y este resultado. Déjenme partir de aquí. Vamos a considerar, esta es la función f que queríamos considerar en el intervalo 1,10. Entonces acá vamos a definir un vector n, en donde n es la cantidad de puntos que vamos a tomar. Entonces vamos a tomar desde 2, 3, 4, 5 hasta 10 puntos. Y en este vector, o sea, vamos a calcular la fórmula de Newton-Cotes de 2 puntos, de 3 puntos, hasta de 10 puntos. Y vamos a guardar esa información en este vector que llamamos integral de p, que es la integral del polinomio interpolante, que va a tener un elemento por cada aproximación que consideremos, o sea, una para cada valor de n que consideramos. Y este q va a ser del mismo tamaño. La idea es que q
y integral de p van a ser exactamente lo mismo, solo que lo vamos a calcular de dos formas diferentes para que veamos. Una es una función que nosotros les proponemos en el apunte, y otra es directamente hacer la integral del polinomio interpolante. Entonces vamos a calcularlo y vamos a ver que da lo mismo, y entonces después ustedes pueden utilizar directamente la función que les proponemos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular el polinomio interpolante. Vamos a partir del primer valor de n que consideramos. En este caso, vamos a hacer que i vaya de 1 a la cantidad de n's. Entonces vamos a considerar n de i puntos. Cuando i vale 1, son 2 puntos, o sea, la regla del trapecio. Vamos a calcular el polinomio interpolante, en este caso en 2 puntos, es decir, que va a tener grado 1. Siempre va a tener un grado menos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a considerar, en este caso, x es un vector de 2 puntos x espaciados en el intervalo AB, es decir, es directamente AB. Cuando i valga 2, o sea, en la próxima, cuando el n valga 3, en este caso serán 3 puntos x espaciados. En general voy a tener acá la cantidad de puntos x espaciados en el intervalo AB. Y entonces, con esta cantidad de puntos, y evaluando f en esos puntos, estos van a ser los puntos de interpolación, y el grado del polinomio interpolante va a ser la cantidad de puntos menos 1. Entonces, con la función polyfit calculamos estos que se van a ser los coeficientes del polinomio interpolante. Y ahora podemos armar esta función p, que va a ser evaluar el polinomio interpolante en cada punto x arbitrario. Recuerden que este x es una variable muda, que podría llamarse t o lo que uno quiera, que es totalmente independiente de esta variable x, es decir, esto que está acá no tiene ninguna relación con este x que está aquí. Ahora, ya tenemos el polinomio interpolante, y entonces lo que podemos hacer es graficar. Graficamos la función. Esto en realidad no es necesario para hacer el cálculo, pero sí para lo que yo les mostré recién. Podemos graficar la función y los puntos de interpolación y el polinomio interpolante, que son los tres dibujos los dibujos que vimos recién. Entonces, vamos a generar un vector de puntos x espaciados en el intervalo AB, donde vamos a evaluar la función y el polinomio para graficar. Entonces, en este caso, el vector x serán los puntos de interpolación. Vamos a dibujar estos puntitos con un círculo rojo, como lo hemos visto recién. Y en el mismo gráfico vamos a graficar la función en rojo y el polinomio interpolante en azul, que son lo que acabamos de dibujar. Entonces, fíjense que ahora si quisiéramos calcular la integral del polinomio interpolante, como estos eran los coeficientes del polinomio interpolante, con la función polyint podemos calcular los coeficientes del polinomio integrado. Y ahora con estos coeficientes podemos evaluarlo en un x con la función polyval, y entonces int p ahora es una función que es la integral indefinida del polinomio. Entonces, haciendo int p en b menos int p en a, tenemos exactamente la integral del polinomio interpolante en el intervalo AB. Entonces esto lo vamos a guardar en la posición i de este vector, porque justamente en este caso, en la primera vez es la integral de la recta, que serían 2 puntos, la segunda vez va a ser la integral de la parábola, y así sucesivamente. Esto que está aquí, todo esto que hicimos aquí, se puede hacer con una sola línea utilizando la función integral nc, que uno le da a la función f, le da el intervalo AB, y le dice cuántos puntos va a tomar. Esto es justamente la función integral de Newton-Cotes. Usa la fórmula simple de Newton-Cotes para aproximar la función f en el intervalo AB, utilizando ni puntos x espaciados en el intervalo. Es decir, cuando ni sea 2, esto va a ser la integral de una recta; cuando ni sea 3, va a ser la integral de una parábola, y así sucesivamente. Entonces, solo con esta línea, con esta función, podemos calcular el QI. Es decir, la idea es que este número va a ser exactamente igual a este. Yo se los muestro aquí de las dos maneras, porque esta es la manera constructiva que lo hicimos juntos,
y esta es la función que le proponemos. Después ustedes pueden utilizar directamente esta función. Entonces, ahora finalmente lo que voy a hacer es mostrar en dos columnas para comparar realmente los valores. En la primera columna, la integral de P del polinomio interpolante, y en la segunda columna, lo que calculamos con la función integral NC. Entonces, lo que vimos es justamente estas dos columnas. Fíjense cómo se corresponden, es decir, las aproximaciones son exactamente las mismas, con uno u otro método, porque en realidad son el mismo método. Y lo que notamos es que a medida que, o sea, esta sería la aproximación, el área bajo el trapecio, esta sería el área bajo la parábola, y así sucesivamente. Fíjense que a medida que el grado polinomial crece, los valores se van aproximando ya en estos dos últimos, que creo que eran el polinomio de grado 8 y de grado 9, porque eran en 9 y 10 puntos respectivamente, ya son muy parecidos, aproximadamente 6,20, y justamente lo que veíamos gráficamente, también en este caso, era que el polinomio y la función se superponían gráficamente, entonces justamente este valor 6,20 sería una buena aproximación, muy probablemente de la integral. Vamos a considerar ahora un segundo ejemplo, el ejemplo 2, en donde consideramos la otra función que habíamos propuesto, que es esta campana de Gauss, a la menos x cuadrado en el intervalo menos 5, 5. Supongamos que queremos integrar esta función, entonces si hacemos la regla del trapecio, en este caso va a ser tomar la recta que pasa por los extremos, y entonces evidentemente nos va a dar una muy mala aproximación del área bajo la curva, pero podemos avanzar un poco más, y en este caso si tomamos 3 puntos de interpolación, sería la fórmula simple de Newton-Cotes de 3 puntos, nos estaría dando el área bajo esta parábola, en vez del área bajo esta curva, entonces también sería una bastante mala aproximación. En este caso, tomando 4 puntos, tenemos eso. Tomando 5 puntos, tenemos este polinomio de grado 4, el azul, de grado 5, de grado 6, de grado 7, de grado 8, de grado 9, de grado 10. Estos son los polinomios interpolantes en sucesivos puntos x espaciados. Pero ¿qué ocurre? A medida que el n crece, la cantidad de puntos de interpolación crecen. Para que el polinomio de grado tan alto pueda pasar por todos esos puntos, como ya habíamos visto en el capítulo anterior, en un momento necesita oscilar mucho para poder pasar por todos esos puntos. Entonces, si mi función, la función que está detrás, no tiene esas oscilaciones, el gráfico del polinomio no se va a parecer al gráfico de la función. Y en consecuencia, la integral del polinomio tampoco tiene por qué parecerse a la integral de la función. Fíjense cómo acá voy aumentando el grado y las oscilaciones se hacen cada vez mayores. En este caso usé un script idéntico al que les mostré recién, pero cambiando la función y el intervalo. Y entonces en este caso tengo de vuelta dos columnas. La primera columna calculada de una manera y la segunda de la otra manera, pero son exactamente iguales. Fíjense que esta sería la regla del trapecio, que da prácticamente 0, que era justamente la integral acá. Después tenemos la integral de la parábola, y así sucesivamente. Fíjense que a medida que el grado polinomial crece, nos van dando distintos valores de integrales de los polinomios, a veces positivas, a veces negativas, porque los polinomios empiezan a oscilar, a veces tienen más área negativa, a veces positiva, pero no se van aproximando a nada a medida que el valor de n, la cantidad de puntos, crece, porque justamente los polinomios no se van aproximando al gráfico de la función.
Es decir, que para esta función, en este caso, las fórmulas de Newton Cotes simples no nos están sirviendo para aproximar el valor de esta integral. Pero bueno, al menos les van a servir para resolver los ejercicios 1 y 2 del TP3.